Hace un tiempo decidí leer toda la producción de Marcos Chicot y esta es su última obra con la que cierra la saga de asesinatos. Son 4 libros autoconclusivos: El asesinato de Pitágoras y su continuación, La Hermandad. Luego viene El asesinato de Sócrates y El asesinato de Platón, que es la última entrega y continuación de la anterior. Esta obra, El asesinato de Platón, le tomó 5 años escribirla y fue lanzada en plena pandemia, octubre de 2020. Cuenta con 944 páginas en sus 2 presentaciones. ¿De qué va? Altea, hija de Casandra y de Perseo, el campeón olímpico, se convierte en una de las más brillantes discípulas de Platón y maestra de su academia. Está casada con Calipo, un hombre bueno que la comprendía y compartía sus aficiones también. Por esas cosas del destino, después de 2 abortos involuntarios y una pérdida, Altea sale encinta otra vez, pero sin imaginarse que tanto ella como su bebé estarían viviendo con una amenaza directa contra sus vidas en su propia casa. También nos va a mostrar a Platón arriesgando su vida por segunda vez en Siracusa para intentar implantar su gran proyecto político y de vida, un gobierno en el que impere la justicia en lugar de la corrupción, donde la razón se imponga a la retórica vacía de los demagogos y donde las acciones del gobierno estén dirigidas por los mejores hombres, filósofos, y estén orientadas hacia el bien común. Porque estaba seguro que eso traería paz, bienestar e igualdad ante la ley, sobre todo pensando en las mujeres y en que algún día podrían llegar a gobernar en el mundo antiguo. Asimismo, vamos a poder apreciar como telón de fondo la caída de la hegemonía de Esparta, tanto militar como políticamente, ante una nueva potencia liderada por el invencible general Epaminondas, uno de los mayores genios militares de todos los tiempos. Al leer la parte final que el autor escribe a sus lectores, nos damos cuenta del porqué de su empeño en divulgar las enseñanzas de los grandes maestros de la humanidad, para no caer en las trampas que nos tienden los demagogos de nuestros tiempos y que hacen tanto daño al objetivo de alcanzar el bien común. Este aspecto de la narración, que es muy interesante si lo leemos de manera independiente, ralentiza el proceso de lectura, sobre todo cuando introduce estas doctrinas en momentos donde la tensión de la novela es máxima. Mata el ritmo. Esta es una obra que no es corta, más de 900 páginas, y que a mi parecer es muy lenta porque, además de lo que he mencionado, están las conversaciones de todo y de nada en los banquetes de los aristócratas, simposios, recetas de cocina. Sin embargo, sigue siendo un buen libro con una historia maravillosa de leer, donde todos los círculos se cierran, donde los personajes que vienen del libro anterior siguen siendo muy consistentes, donde las batallas que se narran tienen mucha acción, mucha emoción y son de una enorme emotividad, sobre todo la parte en que los ciudadanos de Esparta, ancianos, mujeres, niños, tienen que defender su propia ciudad contra el invasor porque su ejército estaba lejos y la ciudad quedó totalmente desguarnecida. Te deja con un nudo en la garganta y sin aliento, literalmente. También nos presenta un personaje histórico muy interesante que resulta convirtiéndose en el villano de la novela, un villano memorable. La evolución que tiene este personaje es notable, es sobresaliente, sobre todo porque encaja perfecto en la antítesis de la doctrina de Platón. Podemos verlo por etapas. Primero se va dejando llevar por su deseo de riquezas y eso comienza a distanciarlo de su esposa y de la academia. Luego será el deseo carnal y el rompimiento de una promesa a su esposa lo que profundiza su degeneración y destruye su matrimonio. Finalmente es la ambición de poder lo que termina de corromperlo y lo lleva a asesinar a su mejor amigo. Si el autor quiso que sus lectores tuvieran un acercamiento a la doctrina de Platón, creo que al presentarnos el ejemplo inverso de este personaje lo logró de una manera brillante. Recomiendo leer el libro anterior, que es El asesinato de Sócrates, para después leer este libro. Son libros autoconclusivos, sin embargo, la mayoría de personajes vienen del libro anterior o son la segunda generación de estos. Y si no conocemos su historia, no va a tener el mismo impacto y emotividad cuando lleguemos a la parte en donde estos personajes cierren el círculo de sus vidas, concluyan con su propia historia, porque al fin y al cabo se trata de historias de vida, de personas que les tocó vivir un periodo de la antigüedad donde hubo mucho conflicto político, donde una ciudad lucha por mantener su hegemonía política y militar que al final pierde, y por otro lado emergen estos pensadores brillantes que ayudarán a su manera a estas personas, sirviéndoles como guía para que puedan salir adelante.
Y ya para terminar, me gusta mucho cómo nos presenta a Platón, una figura tan criticada por la estúpida corrección política del siglo XXI. De manera que recomiendo su lectura hasta el infinito y más allá. Es una lectura larga, no se asusten, pero es muy entretenida. Leanla, disfrútenla y hasta una nueva reseña.